Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutela y cuidados hasta el tiempo señalado por el Padre. Así éramos nosotros cuando éramos niños. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué pasa cuando a nosotros desde antes del vientre, ya Dios tiene esa carta, ya en tu gene, en tu corazón, en tu alma está el diseño y la promesa para lo que tú y yo vinimos a esta tierra? Pero mientras no haya una madurez, mientras no aprendamos, mientras no vienen las circunstancias y las situaciones que vienen a nuestras vidas para llegar a cumplirse eso que Dios dijo, no llega, porque usted va a la escuela, pero hasta que usted no tiene el título en la mano, que pasa por diferentes cursos, luego por hacer todos los estudios que tiene que hacer y al final los exámenes para ver si califica. Soy doctora. Ah, sí, yo soy doctora, pero hasta que no hay una graduación, hasta que usted no se le da el título, hasta que usted no se le da ese papel de que usted fue aprobado, no se cumple ese doctorado que usted tiene tantos años estudiando. Asimismo son las promesas de Dios. Pablo habla de la carrera que vamos corriendo y vamos caminando. Entonces, hay muchas personas que Dios le da una promesa y se desesperan en el camino. Esa es una de las fallas que hay que arreglar. Hay personas que, ay sí, Dios me llamó a esto y hoy están tirando gloria, aleluya, pero a los 2 o 3 días, como no se cumple nada, suelto eso y comienza a dudar. ¿Y para qué fue que Dios me llamó? Dios bendiga a Berlín. Me parece sí, que está ahí. Dios me la bendiga mucho. Entonces, yo voy a tomar un personaje que se llama Moisés. A Moisés se le dio una promesa. Se le dijo a Moisés, o vino en su gene, que él iba a ser el libertador del pueblo de Dios. Que él nació para libertar el pueblo de Dios, que se le había dicho a Abraham que estaba cautivo. Antes de nada, Moisés nació de una hebrea, pero no se crió con esa hebrea. Sabemos la historia. Si no la sabe, búsquela en eso. Comienza del capítulo 1 para que vea la historia de cómo aconteció todo esto. Y se le habla a este hombre, ¿verdad? Su padre seguro que le informaron de que él era hebreo, pero lo crió la hija del faraón por el decreto que había de matar todos los niños. Antes de cumplirse todo esto, la cultura de Moisés, donde se crió, usted sabe que eso influye mucho, era algo opuesto en todos los ámbitos al diseño de Dios. Y a Moisés, antes de cumplirse estas promesas, se le tenía que hacer un trabajo en su hombre interior, en sus emociones, que es lo que la persona, cuando Dios le da una promesa, le hace un llamado: tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser misionero, tú vas a ser esto, tú vas a ser aquello. La persona de una vez, muchas veces, si no hay madurez, quiere correr, o el líder de una vez lo engancha. Y esto no sucede así, porque muchas veces, en vez de hacer bien, hacen mal. ¿Por qué en vez de hacer bien hacen mal? Miren, Moisés, cuando Moisés crece, que ya va a ser el sucesor del faraón, y ya tiene todo lo de ser el sucesor del faraón, porque era él que lo iba a sustituir. Moisés
ve lo que está aconteciendo en su pueblo y mata a alguien. Con la propia fuerza humana, el hombre no puede hacer o cumplir la promesa que Dios le dio en la tierra. Porque esto no es con humano, esto no es con fuerza, esto es con la sabiduría que viene del cielo, con una persona que esté conectada con Dios. Y Moisés ni siquiera conocía a Dios. Moisés conocía a los dioses de Faraón. Moisés sabía todo lo que la brujería y todas las cosas que se hacían en Egipto. Entonces, en un estado así, en un estado como nosotros estamos, que solo Dios sabe cómo está cada uno, que en su madurez, en su crecimiento, unos están bebiendo leche, unos le están dando vianda, unos se han cansado de darle y todavía están en leche. Y en ese estado la persona no puede llegar a gobernar. Y Moisés, en ese estado asesino, airado porque no fue en gozo, con ira y enojo dentro de él porque era uno de los egipcios que le estaba golpeando a otro. Y Moisés en ese estado no puede alcanzar todavía la promesa. Moisés tuvo que salir corriendo e irse a la tierra de Madián. Mira, cuando nosotros no entendemos el plan de Dios, cuando nosotros todavía no estamos conectados con el propósito, todavía no tenemos la madurez suficiente como humanamente para Moisés, los planes y propósitos se abortaron, porque sale huyendo y para allá hace una familia y dura 40 años. Pero a Dios no se le olvida las promesas que nos hace a nosotros. Dios la tiene pendiente, pero en el proceso de ir liberando nuestras malas inclinaciones, nuestras actitudes incorrectas, en el ambiente en que nos criamos, la forma en que pensamos y actuamos, Dios va a tomar todas esas cosas negativas de nuestra vida que no nos ayudan para alcanzar la promesa, para Él trabajar nuestras malas inclinaciones. Y en el pueblo de Egipto, un pastor de ovejas era repudiado. Ellos cogían las ovejas para sacrificárselas a sus dioses. Y un pastor de ovejas allí era menospreciado. Sin embargo, para sacar a este pueblo había que tener un corazón paterno, amoroso, perdonador, un corazón dispuesto, una persona que tuviera una conexión con Dios. Para poder sacar al pueblo de la esclavitud había muchas condiciones que tener que Moisés no la tenía, pero que al Dios permitir que él se fuera a aquel lugar, allí Moisés fue preparado. Y usted y yo en el desierto, se fue a Madián, y en el desierto donde tú estás, si usted se lo lleva al pensamiento, estamos hablando de un nivel literal, pero al irse a aquel lugar, lejos de todas las familias que lo crió, lejos de toda su parentela, lejos de todas sus costumbres y toda su vida, y al tener que huir porque el faraón tenía autoridad y poder para matarlo, y él conocía al faraón y sabía lo que había, ¿usted cree que Moisés le fue fácil? No, allí le están pasando a él factura. Allí están trabajándolo, allí están tratándolo. Así Dios tiene que tratarnos a cada uno de nosotros, porque muchas veces estamos, pero pastor, ¿por qué no se cumple el llamado en Dios? ¿Cuál es mi llamado? Yo no sé cuál es mi llamado. Mira, el llamado tuyo. Lo primero es que tú y yo tenemos que tener un equilibrio en cuanto a la carne y el alma. Porque el alma que está dentro de este cuerpo, dentro de este estuche, no vino para que la carne la aplaste, vino para que ella gobierne la carne, tenga equilibrios emocionales y pueda alcanzar el objetivo de Dios. Entonces, yo hablé de eso en el tema pasado sobre la carne, dije unos tópicos que no lo voy a repetir hoy. Moisés
con este llamado que tenía que ser trabajado. Y tú y yo, con el llamado que tenemos, que todos tenemos un llamado, tenemos que ser trabajados para alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué pasa con Moisés? Cuando ya está listo, Dios lo llama y le dice que él va a ir a libertar a su pueblo. Y Dios le revive a Moisés de nuevo lo que él traía en su genes. Cuando él golpeó al egipcio allí, le dijo unos de los hebreos, lo rechazaron y le dijeron: ¿quién te ha hecho a ti defensor de nosotros? Ahí fue que él se dio cuenta que fue descubierto. Entonces Moisés, cuando Dios lo revive, que ya ve que está apto y que sí puede, porque Dios sabe cuándo podemos, aunque nuestra condición humana todavía esté esclavizada, como estaba la de Moisés, que comenzó a cuando Dios le dice a Moisés: tú vas a liberar a mi pueblo, tú vas a ir a donde el faraón, a enfrentar a este hombre. Moisés, sabiendo, ya se había muerto el otro, pero sabía que sigue la misma ruta, lo mismo protocolo, la misma forma. Y que no es a enfrentarse con cualquier persona, es con un Dios con diminutas, terrenal, que se cree dueño del mundo y que tiene poder y autoridad para quitar vida y para ponerla, para esclavizar, y que tiene un pueblo esclavo que se lo cree que es propiedad de él, que es el pueblo que le hace todos los muñecos y todos los monumentos para esos muñecos y todas esas cosas. Nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y nuestra mente muchas limitaciones que solamente son mentales, que ya Dios la ha derribado, pero nosotros, al no tener esa conexión espiritual con Dios, creemos que todavía esas debilidades están ahí, pero hay muchas de nuestras debilidades que ya no están. Y Moisés le dice al Señor: ¿y quién soy yo para ir donde Faraón? Y ahí es que Dios le revela quién es él. Porque hasta que Dios no se nos revela a plenitud, no tenemos la fuerza suficiente espiritualmente y humanamente para enfrentar una situación de esta magnitud. Entonces, Moisés tenía que convencer primeramente al pueblo de Dios, un pueblo con una mentalidad de esclavo, y luego convencer a los ancianos, porque recuerda, primero tenemos que Moisés no podía hacer una revolución y preparar el pueblo para ir y hacer como hacen a los gobiernos humanamente, un golpe de Estado o una revolución a pelear. No habían condiciones, y aunque lo hubieran, no es así que Dios pelea por mí. Ni es la forma humana que nosotros tenemos para hacer las cosas. Moisés tenía que convencer a esos ancianos, y luego los ancianos y junto con Moisés convencer al pueblo, y luego que el pueblo ir a donde Faraón a decirle lo que Dios le mandó a decir. Ve cómo esto va para ir funcionando. Moisés es un prototipo de Jesucristo. Voy a decir algunos versos para que esto encaje bien cómo va. Porque en aquel tiempo Dios tenía ese Moisés para liberar el pueblo. En este tiempo Dios tiene un Moisés para liberarnos, se llama Jesucristo, para liberar esa humanidad que está ahí cautiva. Dice la palabra en Juan 8:34, porque la vida de Moisés representa al Mesías. Siempre Dios ha buscado un libertador para su pueblo, de tiempo en tiempo, de generación en generación, hasta llegar al último que envió, que fue a Jesucristo. Juan 8:34 dice: esclavo, la vida de Moisés representa al Mesías. El pueblo de Egipto, en Juan 8:34, el pueblo
estaba esclavo por el pecado. Israel estaba en esclavitud en Egipto. Éxodo 1, 11 al 14. Juan 8:34 dice que Israel estaba en esclavitud del pecado. Jesús dice, Jesús dejó el jardín del Edén y Moisés dejó el palacio de Egipto para hacer la obra de Dios. Moisés dejó el palacio de Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud. Moisés fue rechazado. Jesucristo fue rechazado. Moisés fue escondido en la tierra de Madián para que el faraón no lo matara. Jesús está escondido hoy en día en la tierra de los gentiles, que es donde tú y yo estamos. Esos 17:4. Moisés estaba a punto de ser apedreado. Juan 8:59. La gente lista para apedrear a Jesús, pero Jesús se le escapó. Ves que es una representación. Dios siempre ha tenido un Salvador. Dios siempre ha amado su humanidad. Éxodo 44:18. Moisés ayuna 40 días. Jesús ayunó 40 días. Moisés caminó atrás del agua. Jesús caminó sobre las aguas. Moisés vino a decirnos cuál es la misión de Israel. Jesús vino a recordar lo que es nuestra misión, la misión de todo el mundo. Ve, un representante. Moisés es un representante de Jesús. Por eso Jesús decía que ellos hablaron de él. Todo el plan, usted ve de las promesas cómo van cruzando, pasando, hasta llegar al cumplimiento, pero tiene que haber, lo que le dije, una trayectoria. El trato con su propia fuerza que Moisés quiso tener no era. Tiene que ser como Jesús, que vino y enseñó. Moisés dio ejemplo como lo dio Jesús, pero en diferencia que Moisés pasó un sinnúmero de situaciones para rectificar todas las malas inclinaciones que habían en él, que en Jesús ya era una alma rectificada totalmente. Se rectificó en Abraham, se rectificó en Isaac, se rectificó en Jacob y se rectificó en Moisés, en Aarón, se rectificó en el Mesías. Ya en el Mesías está el alma rectificada totalmente. Por eso ellos representan la rectificación del alma en diferentes escalas. Los pecados que tenía Abraham de idolatría, velo como están aquí en Egipto donde se crió Moisés. Y así van. Pero cada uno tenía que ir rectificando sus malas inclinaciones. Así nosotros tenemos que rectificar nuestras malas inclinaciones para llegar al punto clave de las promesas de Dios. Entonces, Moisés tenía que ir a hacer el trabajo que Dios le mandó, pero no como él quería, sino como Dios quería. Y por eso tenían que pasar todos esos eventos. Éxodo 4:9. Oye lo que le dice Dios a Moisés. Dice, cuando le habla en la zarza, ya dice, señal para que crean. Porque Moisés le dice a Dios, puede ser que lo deje ahí, ¿quién soy yo para que Faraón deje ir al pueblo? Y el Señor le dice, observa, mira todas las maravillas que haré a través de ti, pero endureceré el corazón de Faraón. Dice en el 9, fue que leí el 26. Todas las maravillas, observa, mira todas las maravillas que haré
pero yo endureceré el corazón de Faraón. Observa, mira. Tiene que estar en el espíritu, tiene que estar conectado conmigo, porque no es con tu fuerza, no fue como tú lo hiciste aquella vez, como yo te diga ahora que tú lo vas a hacer. Y es como Dios diga que nosotros tenemos que hacer. Si no tenemos oídos abiertos espiritualmente, si no tenemos una conciencia de lo que estamos haciendo, si no tenemos entendimiento y revelación del Altísimo, no vamos a poder hacer el trabajo para el cual Dios nos encomienda, y no vamos a poder, no se van a cumplir esas promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Era un reto bien fuerte, no era cualquier cosa que se iba a enfrentar, pero si Dios va contigo, ¿quién contra ti? La clave del éxito para obtener esas promesas es escuchar bien a Dios. He conectado con Dios. Es obediencia total a Dios. Es morir tú, como hizo Jesús, que murió a él, al yo, al ego, para que el Señor pueda hacer lo que Él quiere hacer. Todo ser humano tiene un papel en la tierra que cumplir. Todo ser humano viene a cumplir un papel en esta película. Y si el ser humano no se conecta con su Dios, y lo que quiere estar conectado a la religión, conectado a las cosas que son esenciales en la tierra, pero que no son las que te llevan al propósito, lamentablemente. Hay que tener una dependencia total del Señor. Hay que tener esa conexión total del Señor, porque nosotros tenemos que elevar esta alma y menguar en la carne. Y Moisés tenía que pasarle todo eso que le aconteció. Y Dios le dijo, y verás lo que yo voy a hacer a través de ti, pero voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Qué va a traer ese endurecimiento? Tanto para el pueblo como para Moisés, eso iba a traer que conociera tanto el mundo entero como Faraón, como tú y yo hoy que estamos hablando, el único Dios verdadero. Había que tener agallas y valentía. Hay momentos en que tú y yo tenemos que tener agallas y valentía para enfrentar una enfermedad, para enfrentar una situación económica, para enfrentar un problema con un hijo o una hija, para enfrentar cualquier situación, y con una mente debilucha y con una actitud incorrecta, lo que en vez de hacer las cosas bien, las vamos a dañar. Hay muchas promesas que Dios nos ha hecho, hay muchas cosas que no nos han llegado a la mano porque no estamos preparados. A Moisés le costó tiempo, años, sacrificio, lucha, y hasta que no fue preparado no recibió esas promesas. Así es que, nananina, si usted cree que porque lo enganchen a esto o aquello en el ministerio, porque lo ven que habla bonito y que hace cosas bonitas, mire, aquí hay que guayar la yuca. Lamentablemente, el reino de Dios no es igual que el reino de los hombres. Es muy diferente. Aquí, si usted quiere brillar, tiene que primero ser pisoteado y opacado. Esa que nosotros la ponemos a brillar por fuera, tiene que ser por dentro también, que tiene que brillar. Entonces, o nos pasamos los años como el pueblo ya cuando lo sacaron, dando vuelta en el desierto de nuestro propio yo, nuestro propio ego, nuestro propio pensamiento, nuestra propia actitud, nuestra propia acción, lo mío, lo que yo quiero. Yo vine a ser feliz en esta tierra, mi esposo, mi matrimonio, las cosas seculares nada más. Ellas te la van a dar, pero va a estar dando vueltas como el pueblo que tenía el becerro adentro, salió de la esclavitud y seguía con el becerro adentro. El yo, el ego, la idolatría, las cosas materiales y terrenales. Y salió con el becerro adentro, y en un momentito que no sintió a Dios, a hacer el becerro, a ponerlo a funcionar, a poner la carne, el esqueleto a moverse, a beber y a coger mujer, y a hacer todas esas cosas que suben la carne y el alma
la, la tapan. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Queremos pasar esos 40 años, pasar ese desierto que tenemos que pasar para llegar al objetivo, que es lo que me trae paz, lo que me trae gozo, lo que me trae tranquilidad, lo que me trae reposo, lo que me trae sosiego. Yo le puedo decir muchas cosas, pero yo sé que a los jóvenes no les gusta que le prediquen nada. Entonces, concluyendo porque él logró el objetivo. Él fue al faraón. El faraón se resistió. Dios mandó las plagas que tenía que mandar, que representaban cada dios que ellos adoraban. Le destruyó los dioses que tenían con la manifestación de él. Le hizo ver que de él era ese el poder. Y que lo de Dios va, aunque demos vuelta y vuelta en el desierto, pero en el tiempo de Dios, después que pasó tanta penuria y sufrió y de todo Moisés, y es mejor no sufrir. Dios no quiere que sea así. Dios quiere, heme aquí, papá. Pero imagínense, para alcanzar madurez, para usted ver una ropa limpia, tiene que darle bien duro. Mire, antes cuando nosotros lavábamos esa ropa en los campos, buscando agua, o en el río, era chapía, dándole hasta que botara ese sucio de esa ropa de gente trabajadora, agricultores. Y para sacarle todo ese sucio, ay, si la dejábamos sucia, volvíamos para el río otra vez. Y había que darle y chapearla con piedra. Hay personas que fácilmente llegan y se conectan a su luz, a lo que vinieron a la tierra, pero habemos personas que hay que chapearnos como a mí. Para poder, ahora que yo estoy respirando, pero ahora después que cumplí los 20 años en el camino del Señor, que no tiene que ser así para ti. Si tú todavía no te has casado, si tú todavía no andas en ese mundo regando semillas por ahí y haciendo cosas que no agradan a Dios, ensuciándote si tú todavía no te has ensuciado en los vicios, no te ensucies, porque lamentablemente eso no te va a traer a nada. Eso es lo que te va a traer consecuencias a tu generación. Entonces, aquí hay un versículo que me gusta mucho, que con él que voy a concluir. Lo que te puedo decir a ti, joven, y a ti, madre soltera, a ti que está casada, a ti que ha cometido errores como todos lo hemos cometido, como vemos los errores desde el huerto hasta el final. Lo importante no es que se nos dé la palabra, lo importante no es que se nos diga la palabra y que nos pase por aquí, es ejecutarla, es conectarte. Porque por todo lo que yo he pasado para atrás, es lo que me ha dado la fortaleza, la fuerza y pararme aquí delante de ti, porque yo ni siquiera sabía hablar bien. Y porque era unos miedos y unos temores y unos temblores para predicar. Pero todo, ese dragón del miedo que tenía Moisés, ese mismo dragón estaba aquí. Pero ¿qué pasa? Que tú haciendo las cosas, aunque no quiera, por encima del yo, del ego, del miedo, del temor, de lo que van a decir, de lo que la gente, usted lo hace y usted vence. Porque así es que se va venciendo, haciendo las cosas. Aquí hay un versículo que dice en el Salmo 119, 49 y 50, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me ha hecho esperar. Mire, la impaciencia tumba todo. Y por eso que tienen que hacernos esperar lo que queremos, porque somos impacientes y corremos a hacer las cosas apresuradamente, como la hizo Moisés cuando fue y mató al egipcio. Sí. Y dice aquí: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicha me ha vivificado. Ahí hay tela que cortar. Cada rato yo le digo: Señor, pero no ya como antes, con una alma y un corazón afligido, sino con una actitud de gratitud, ya de madurez en áreas, que hay áreas que están maduras, hay áreas que todavía. Y yo le digo: Señor, pero acuérdate de esto que tú me dijiste tal día. Eso es lo que me mantiene esperando para no cometer una locura y no hacer
algo que te desagrade a ti y que me atrase a mí el propósito tuyo, Señor. Acuérdate, yo estoy esperando. Y el Señor sigue esperando, Mari, que todavía no está lista. No te puedo dar eso, porque si te lo doy ahora no lo va a valorar. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Gracias por la atención prestada. Quise hablar de esta forma y de este personaje. Todos somos Moisés, tú eres Moisés, yo soy Moisés, que tengo que corregir malas inclinaciones. Tú eres Abraham, tienes que corregirla, eres Isaac, eres Jacob y eres Moisés. Tienes que identificarte con ese personaje que está dentro de ti, sus malas inclinaciones, y que ellos lo lograron y tú y yo lo tenemos que lograr. Porque hasta que no lo logremos, el objetivo no se cumple. Las promesas están ahí. Dios no es hombre para mentir. No es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te guarde. Un beso, un abrazo. A ver si aquí...